La fotografía llegó a las oficinas del periódico El Universal un martes de octubre de 2019, dentro de un sobre manila sin remitente. Nadie recordaba haberla recibido. Simplemente apareció sobre el escritorio de Miguel Hernández, corresponsal de casos inexplicables, como si hubiera estado ahí desde siempre. En la imagen fechada 15 de agosto de 1987, se veía una plaza colonial rodeada de casas de adobe, con personas vestidas de blanco caminando en círculos perfectos alrededor de una fuente central. Pero había algo perturbador en sus rostros. Todos miraban hacia el mismo punto en el cielo, con expresiones idénticas de asombro y terror. San Cristóbal de las Memorias, decía el texto manuscrito en el reverso, junto a coordenadas que llevaban a un pueblo en las montañas de Chiapas que, según los mapas oficiales, no existía. Miguel había investigado fenómenos extraños durante 15 años, pero nunca había visto una fotografía que le produjera esa sensación de estar observando algo prohibido. Cada vez que miraba los rostros de aquellas personas, tenía la certeza de que ellos también lo estaban mirando de vuelta. 3 días después, recibió una llamada. «Usted tiene la fotografía», dijo una voz de mujer mayor, sin presentarse. «Mi hermana aparece en ella. Está muerta desde hace 30 años». La línea se cortó antes de que Miguel pudiera responder. Esa misma noche, mientras revisaba archivos en su computadora, encontró un documento que no recordaba haber guardado. Un testimonio grabado en 1994 por un antropólogo llamado Dr. Eduardo Sánchez, quien había desaparecido durante una expedición en Chiapas. Día 12, en San Cristóbal de las Memorias. Los habitantes insisten en que llegué aquí hace apenas una hora, pero mis notas indican que llevo casi 2 semanas. Algo extraño sucede con el tiempo en este lugar. Los relojes se detienen a las 3:33 de la tarde, siempre. Y cuando preguntas por qué, te responden, porque es la hora en que ella regresó. La grabación continuaba con la descripción de rituales que los pobladores realizaban cada día. Caminatas en círculo alrededor de la fuente, siempre a la misma hora, siempre mirando al cielo, esperando algo que nunca llegaba. Hay una niña aquí que dice recordar cosas que no vivió. Habla de una mujer vestida de luz que prometió volver. Los adultos la escuchan con reverencia, como si fuera una profeta. Cuando le pregunto su edad, responde, «Tengo 7 años desde que el tiempo se detuvo». Miguel intentó rastrear al doctor Sánchez, pero todos los registros oficiales habían sido borrados. No existía en ninguna universidad, no había publicaciones con su nombre. No había familia que lo reclamara como desaparecido. Era como si nunca hubiera existido, excepto por esa grabación que había aparecido misteriosamente en su computadora. ¿Alguna vez sentiste que el silencio guardaba algo que nadie dijo? Al día siguiente, Miguel decidió viajar a Chiapas para buscar el pueblo. Contrató a un guía local, un hombre zapoteca llamado Esteban que conocía cada sendero de la sierra. San Cristóbal de las Memorias, repitió Esteban al ver la fotografía, y su rostro se ensombreció. Mi abuelo hablaba de ese lugar. Decía que era un pueblo donde la gente olvidó cómo morir. Según Esteban, el pueblo había sido fundado en 1521 por españoles que huían de la conquista, mezclándose con indígenas locales. Durante siglos había sido un lugar normal, hasta que algo cambió en 1987. Ese año llegó una misionera, explicó mientras conducía por caminos de tierra que no aparecían en ningún mapa. Una mujer que decía traer mensajes divinos organizó una ceremonia en la plaza central el 15 de agosto, día de la Asunción. Prometió que si toda la comunidad participaba, el tiempo se detendría y nadie envejecería nunca más. La ceremonia había salido mal. Según los relatos que Esteban había escuchado de niño, la misionera desapareció en el momento exacto en que todos los relojes del pueblo se detuvieron a las 3:33 de la tarde. Desde entonces, los habitantes habían quedado atrapados en una especie de bucle temporal, repitiendo los mismos rituales día tras día, esperando su regreso. ¿Y tú crees en esa historia?, preguntó Miguel. Esteban se detuvo y señaló hacia una colina cubierta de niebla. Entre los árboles se distinguía el contorno de tejados coloniales. Ahí está su respuesta, dijo. San Cristóbal de las Memorias. El pueblo apareció ante ellos como una visión extraída del pasado. Casas de adobe con techos de teja roja, calles empedradas,
una iglesia colonial que parecía suspendida en el tiempo, pero había algo profundamente perturbador en la perfección de cada detalle. Ni una sola grieta en las paredes, ni una mala hierba entre las piedras, ni el más mínimo signo de deterioro. Era como si el tiempo realmente se hubiera detenido. Las primeras personas que encontraron fueron un grupo de niños jugando en la plaza central. Todos vestían ropas que parecían de los años 80, pero las telas se veían nuevas, sin desgaste. Cuando Miguel se acercó para hablarles, uno de los niños, una niña de aproximadamente 7 años con trenzas perfectas, lo miró con ojos demasiado sabios para su edad. «¿Usted vino por la fotografía?», preguntó la niña. Miguel sintió un escalofrío. «¿Cómo sabes de la fotografía?». «Porque ya estuvo aquí antes», respondió ella con naturalidad. «Y volverá mañana y pasado mañana hasta que entienda». Los otros niños asintieron en silencio, como si las palabras de la niña fueran la cosa más normal del mundo. «¿Entienda qué?», insistió Miguel. «Que algunos recuerdos son más reales que la vida», dijo la niña, y señaló hacia la fuente central. «Ella nos enseñó eso antes de irse». En el centro de la plaza había una fuente colonial de cantera, pero estaba seca. Sin embargo, Miguel podía escuchar el sonido del agua corriendo, un murmullo constante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Quién es ella?», preguntó Esteban. La niña sonrió con una tristeza que no correspondía a su edad. «La señora de los milagros. Nos prometió que si guardábamos su memoria, el tiempo no nos tocaría». Y cumplió su promesa. Miguel observó a los adultos que comenzaban a salir de sus casas. Todos parecían tener entre 30 y 40 años. Vestían ropas de décadas pasadas, pero en perfecto estado, y se movían con la misma cadencia lenta y deliberada. Cuando vieron la cámara de Miguel, no mostraron sorpresa ni curiosidad. Era como si hubieran estado esperándolo. «Son las 3:30», anunció una mujer desde la puerta de su casa. «Es hora de la caminata». Sin coordinación aparente, todos los habitantes del pueblo comenzaron a caminar en círculos alrededor de la fuente seca, siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj, siempre mirando hacia un punto fijo en el cielo donde no había nada visible. Miguel levantó su cámara y tomó una fotografía. Cuando vio el resultado en la pantalla digital, sintió que el mundo se tambaleaba. Era exactamente la misma imagen que había recibido en el periódico, con las mismas personas en las mismas posiciones, pero la fecha que marcaba la cámara era la actual. «Esto es imposible», murmuró. La niña de las trenzas se acercó y tocó su mano. «El tiempo es como un río que se bifurca», dijo con la voz de alguien que ha vivido mucho más de lo que aparenta. «A veces una corriente se separa y se queda quieta, mientras la otra sigue fluyendo. Nosotros somos la corriente quieta». Miguel miró su reloj. Marcaba las 3:33 de la tarde y las manecillas no se movían. «¿Cuánto tiempo llevan así?», preguntó, aunque ya sabía que la pregunta no tenía sentido en ese lugar. «Desde que ella se fue», respondió la niña, «y hasta que ella regrese». El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, pero la luz no cambió. Era como si hubieran quedado atrapados en un perpetuo atardecer, en ese momento preciso del día en que la realidad parece más frágil y los misterios más posibles. Esa noche, Miguel y Esteban decidieron quedarse en el pueblo. Los habitantes les ofrecieron hospedaje con la misma cortesía atemporal que habían mostrado todo el día. Miguel durmió en una casa de adobe que parecía preservada desde el siglo XVIII, en una cama que olía a lavanda y tiempo detenido. Durante la noche, despertó varias veces con la sensación de que alguien caminaba por los pasillos. Cada vez que salía a investigar, encontraba solo silencio y penumbra, pero había huellas de pies descalzos en el piso de tierra, huellas que no habían estado ahí cuando se acostó. Al amanecer, si es que se podía llamar amanecer a esa transición suave entre una penumbra y otra, Miguel encontró un diario sobre la mesa de su cuarto. Las páginas estaban escritas con letra femenina y tinta que parecía fresca. Día 1 en San Cristóbal de las Memorias. He llegado para cumplir la promesa. Esta gente ha sufrido tanto que el tiempo mismo se apiada de ellos. Día 7. Los preparativos para la ceremonia van bien. Todos han aceptado participar. Creen que podrán detener el dolor si detienen el tiempo. Día 14. Algo sale mal. El ritual funciona demasiado bien. El tiempo se detiene, pero yo también quedo atrapada. No puedo irme, pero tampoco puedo quedarme para siempre. Día 15. He encontrado la solución. Me iré, pero dejaré parte de mi memoria aquí.
Ellos la guardarán hasta que alguien venga a comprenderla. Entonces, podré regresar y completar lo que empecé. La última entrada estaba fechada el 15 de agosto de 1987, el mismo día de la fotografía. Miguel sintió que las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar en su mente, pero cada respuesta generaba nuevas preguntas más profundas y perturbadoras. ¿Quién era realmente la misionera? ¿Por qué había elegido ese pueblo? ¿Y por qué él había recibido la fotografía exactamente 32 años después? Las respuestas, intuía, estaban en algún lugar de San Cristóbal de las Memorias, esperando a ser descubiertas por alguien que supiera hacer las preguntas correctas. La mañana del segundo día llegó sin que el sol cambiara de posición. Miguel despertó con la extraña sensación de que había dormido durante horas y apenas unos minutos a la vez. El diario seguía sobre la mesa, pero ahora había nuevas páginas escritas con la misma letra femenina, como si alguien hubiera continuado escribiendo mientras él dormía. El visitante ha llegado. Lo reconozco aunque han pasado décadas. Es el mismo rostro que vi en mis visiones, el hombre que vendría a buscar la verdad cuando fuera el momento correcto. Miguel leyó la entrada con manos temblorosas. La tinta seguía húmeda. Salió de la casa y encontró a Esteban en la plaza, conversando con un anciano que no había visto el día anterior. El hombre tenía el cabello completamente blanco, pero un rostro que parecía suspendido en el tiempo, como si hubiera envejecido solo en algunas partes, mientras otras permanecían intactas. «Este es don Aurelio», dijo Esteban. «Él estaba aquí cuando llegó la señora». Don Aurelio miró a Miguel con ojos que habían visto demasiado. «Usted es el de la fotografía», dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Ella dijo que vendría un hombre con cámara, alguien que contaría nuestra historia al mundo de afuera. «¿Cuándo dijo eso?», preguntó Miguel. «Ayer. Y hace 30 años. Aquí es lo mismo». Don Aurelio los guió hacia la iglesia, un edificio colonial que se alzaba imponente en el extremo norte de la plaza. Las puertas de madera estaban abiertas, pero adentro reinaba una penumbra que parecía tener vida propia. «Ella hacía sus oraciones aquí», explicó el anciano mientras caminaban por el pasillo central. Decía que este lugar tenía memoria, que las piedras recordaban cada plegaria que se había dicho entre estas paredes. El interior de la iglesia era fascinante y perturbador a la vez. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de todas las épocas, daguerrotipos del siglo XIX, instantáneas en blanco y negro de los años 30, fotografías en color de los 80, pero todas mostraban a las mismas personas, aparentemente sin envejecer, repitiendo los mismos gestos en la misma plaza. «¿Quién tomó todas estas fotografías?», preguntó Miguel. «Los visitantes», respondió don Aurelio. «Como usted. Vienen, toman fotos, se van, pero las fotografías se quedan, se pegan solas a las paredes como si quisieran contar algo». Miguel se acercó a examinar las imágenes más de cerca. En cada una podía identificar a los mismos habitantes del pueblo: la niña de las trenzas, don Aurelio, la mujer que había anunciado la hora de la caminata. Todos idénticos a como los había visto el día anterior, sin importar si la fotografía databa de 1920 o de 2010. «Esto es imposible», murmuró. «La imposibilidad es solo una palabra que usan los que no han aprendido a ver», dijo una voz a sus espaldas. Miguel se volvió y encontró a una mujer de mediana edad, vestida con ropas tradicionales chiapanecas. Tenía el rostro sereno de quien ha aceptado misterios que otros rechazarían. «Soy Esperanza», se presentó. «Era maestra del pueblo antes de que el tiempo se detuviera. Ahora soy la guardiana de los recuerdos». Esperanza los condujo hasta el altar, donde había un libro abierto lleno de testimonios escritos a mano. Las páginas parecían infinitas, como si el libro creciera solo según se necesitara. «Cada persona que llega aquí deja su testimonio», explicó. «Es parte del ritual. La señora nos enseñó que los recuerdos compartidos se vuelven más reales que los hechos». Miguel comenzó a leer algunos testimonios. Antropólogo Eduardo Sánchez, 1994. «Este lugar desafía toda lógica científica. El tiempo no solo se ha detenido, sino que se ha fragmentado. Encuentro evidencias de mi propia presencia aquí en años anteriores, aunque sé que es mi primera visita». Fotógrafa Elena Martínez, 2003. «Vine a documentar el fenómeno, pero me di cuenta de que el fenómeno me está documentando a mí. Cada foto que tomo aparece en las paredes de la iglesia antes de que la revele».
Periodista Carlos Ruiz, 2015. La niña de las trenzas me conoce. Dice que vengo aquí cada cierto tiempo, aunque no recuerdo haberla visto antes. ¿Es posible que estemos atrapados en un bucle más grande de lo que imaginamos? ¿Todos estos visitantes vinieron por la fotografía?, preguntó Miguel. Todos vinieron por la misma razón que usted, respondió Esperanza, porque ella los llamó. Si algo así te tocó alguna vez, escribe "yo me acuerdo" en los comentarios. Esperanza los llevó entonces a su casa, una construcción de adobe con un patio interior lleno de plantas que nunca marchitaban. En el centro del patio había un pozo antiguo, sellado con una losa de piedra tallada con símbolos que Miguel no pudo identificar. Aquí fue donde ella apareció por primera vez, dijo Esperanza. Salió del pozo como si hubiera estado esperando ahí durante siglos. Traía solo un vestido blanco y un mensaje. ¿Qué mensaje? Que había venido a cumplir una promesa hecha mucho tiempo atrás, que el sufrimiento de este pueblo había llegado a oídos del cielo y que se haría justicia. Esperanza explicó que San Cristóbal de las Memorias había sido escenario de una tragedia en 1521. Los conquistadores españoles habían llegado buscando oro y al no encontrarlo, habían masacrado a la mitad de la población indígena. Los sobrevivientes habían rezado pidiendo que el tiempo se detuviera para que los muertos no fueran olvidados. 466 años después, continuó Esperanza, ella apareció, dijo que había escuchado esas oraciones y que venía a cumplirlas. ¿Pero por qué en 1987 específicamente? Porque ese año iban a construir una presa. El pueblo iba a quedar bajo el agua. Todos los recuerdos, todas las memorias se habrían perdido para siempre. Miguel sintió que una pieza más del rompecabezas encajaba en su lugar. La misionera no había llegado al azar. Había llegado justo cuando el pueblo enfrentaba otra amenaza de desaparición. ¿Y funcionó el ritual? Esperanza señaló hacia el horizonte, donde debería haber estado el embalse de la presa. ¿Ve alguna presa? Efectivamente, no había rastro de construcción alguna. Miguel recordó haber pasado por varios carteles gubernamentales anunciando el proyecto hidroeléctrico, pero ahora que lo pensaba, todos los carteles parecían desactualizados, como si la obra hubiera sido abandonada décadas atrás. Los ingenieros llegaron una semana después del ritual, continuó Esperanza. Encontraron que sus instrumentos no funcionaban aquí. Las máquinas se detenían, los relojes se rompían, las brújulas giraban sin control. Dijeron que había una anomalía magnética y cancelaron el proyecto. Esa tarde, Miguel decidió entrevistar a más habitantes. Cada conversación le revelaba nuevos aspectos del misterio, pero también lo sumergía más profundamente en una realidad que desafiaba toda lógica. La señora Carmen, que administraba la única tienda del pueblo, le contó que las mercancías nunca se agotaban ni se echaban a perder. Es como si el tiempo supiera exactamente lo que necesitamos, dijo. Nunca falta nada, pero tampoco sobra nada. El señor Francisco, que había sido el alcalde en 1987, le explicó que después del ritual todos habían intentado salir del pueblo, pero los caminos siempre los llevaban de vuelta a la plaza central. Al principio nos desesperamos, admitió, pero después entendimos que no estábamos prisioneros, estábamos protegidos. La niña de las trenzas, quien se presentó como Magdalena, le reveló el detalle más perturbador de todos. Yo no nací aquí, dijo. Llegué con mi mamá cuando tenía 5 años, 2 días antes del ritual. Mi mamá murió de tristeza cuando mi papá nos abandonó. Pero la señora dijo que si yo me quedaba, mi mamá podría vivir para siempre en mi memoria. Y así ha sido. Miguel le preguntó dónde estaba su madre ahora. Está en todos lados y en ningún lado, respondió Magdalena con la naturalidad de quien ha integrado lo imposible en su vida cotidiana. A veces la veo caminando por las noches, a veces escucho su voz en el viento, a veces soy yo la que se convierte en ella. Esa noche, Miguel experimentó algo que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Mientras revisaba las fotografías que había tomado durante el día, se dio cuenta de que en varias de ellas aparecían personas que él no había visto al momento de tomarlas. En una imagen de la iglesia, había una mujer vestida de blanco arrodillada frente al altar. En otra, tomada en la plaza vacía, se veían las sombras de personas caminando en círculo, aunque no había nadie presente cuando disparó la cámara. Pero la fotografía más perturbadora era una que había tomado de su propio reflejo en la fuente seca. En la imagen, junto a su reflejo,
Aparecía el rostro de una mujer de belleza sobrenatural, con ojos que parecían contener siglos de sabiduría y dolor. Era el mismo rostro que había visto dibujado en los márgenes del diario que había encontrado en su cuarto. Miguel salió de la casa y caminó hacia la plaza. Era medianoche, pero la luz seguía siendo la misma de las 3:33 de la tarde. En el centro de la plaza, junto a la fuente, encontró a Magdalena sentada en el borde de piedra. ¿No puedes dormir?, le preguntó. Los que guardamos memorias no necesitamos dormir, respondió la niña. El sueño es para los que viven en el tiempo normal. Magdalena, ¿sabes por qué estoy aquí realmente? La niña lo miró con esos ojos demasiado sabios para su edad. Porque ella te eligió para contar nuestra historia. Pero no solo eso. Hizo una pausa y añadió, también porque tú tienes una memoria que necesita ser guardada. Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué memoria? La de tu hermana, la que murió cuando tenías 8 años, la que nunca pudiste olvidar. Miguel retrocedió como si hubiera recibido un golpe. No había hablado de su hermana con nadie en el pueblo. No había mencionado la tragedia que había marcado su infancia. El accidente automovilístico que se había llevado a María Elena cuando ella tenía apenas 6 años. ¿Cómo sabes eso? Porque las memorias del dolor se reconocen entre sí, dijo Magdalena. Y porque ella me lo dijo. ¿Quién te lo dijo? Tu hermana. Está aquí, Miguel, ha estado esperándote. En ese momento, Miguel escuchó algo que le heló la sangre. La risa de una niña de 6 años, exactamente como la recordaba de 30 años atrás. Se volvió hacia el origen del sonido y vio sentada en el borde opuesto de la fuente a una niña con el vestido blanco que María Elena llevaba el día del accidente. La niña lo saludó con la mano, sonrió con esa sonrisa que había estado viendo en sueños durante décadas y susurró con una voz que el viento transportó directamente a sus oídos. «Hola, Miguel, ya era hora de que vinieras». Miguel comprendió entonces que San Cristóbal de las Memorias no era solo un pueblo donde el tiempo se había detenido. Era un lugar donde los recuerdos cobraban vida, donde las memorias más poderosas encontraban la manera de existir más allá de la muerte y el olvido. Y él había sido llamado ahí no solo como periodista, sino como hermano. Miguel no pudo moverse durante varios minutos. La figura de María Elena permanecía sentada en el borde de la fuente, balanceando las piernas como solía hacer cuando era niña, pero su presencia tenía una cualidad etérea que desafiaba toda lógica. No era exactamente sólida, pero tampoco era una simple visión. Era como si hubiera encontrado una forma de existir entre la memoria y la realidad. «No tengas miedo», le dijo Magdalena tomándolo de la mano. «Ella ha estado aquí mucho tiempo esperándote. Las memorias más fuertes siempre encuentran un lugar donde descansar». Miguel se acercó lentamente a la fuente. Cada paso le parecía una eternidad, como si estuviera caminando no solo a través del espacio, sino también a través de décadas de dolor no resuelto. «María Elena», susurró. La niña levantó la vista hacia él con ojos que eran exactamente como los recordaba, grandes, oscuros, llenos de una curiosidad infinita por el mundo. «¿Por qué tardaste tanto en venir?», le preguntó con esa voz que había escuchado en sueños durante 30 años. «Te he estado esperando, porque no sabía que podías estar en algún lugar», respondió Miguel, sintiendo que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, «porque creí que te habías ido para siempre». «Nadie se va para siempre si alguien los recuerda de verdad», dijo María Elena. «Mamá y papá me recordaban con tristeza y eso me dolía, pero tú me recordabas con amor y eso me mantenía viva de alguna manera». Magdalena soltó la mano de Miguel y se alejó discretamente, como si entendiera que ese era un momento que los hermanos necesitaban compartir solos. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Miguel. «La señora me trajo», explicó María Elena. «Dijo que este era un lugar donde las memorias podían vivir sin dolor, donde los que se fueron muy pronto podían esperar a los que dejaron atrás». Miguel se sentó junto a su hermana en el borde de la fuente. Por primera vez en décadas, la culpa que había cargado desde el accidente comenzó a aliviarse. Durante todos esos años había creído que debería haber hecho algo para salvarla, que debería haber muerto él en lugar de ella. «No fue tu culpa», dijo María Elena, como si hubiera leído sus pensamientos. «Y no tenías que salvarme. Ya estaba escrito que yo vendría aquí, a este lugar donde el tiempo no duele. Pero ¿por qué tú? ¿Por qué los niños?» «Porque los niños recordamos diferente», explicó su hermana. «No recordamos con la mente, recordamos con el corazón».
y los recuerdos del corazón son más fuertes que el tiempo. Durante las siguientes horas, Miguel conversó con María Elena sobre todo lo que habían perdido, todo lo que habría sido diferente si ella hubiera vivido. Pero extrañamente, en lugar de sentir más dolor, Miguel experimentaba una sensación de paz que no había conocido desde la infancia. ¿Qué pasó realmente aquí en 1987?, le preguntó a su hermana. La señora vino porque este pueblo estaba lleno de memorias rotas, explicó María Elena. Memorias de niños que murieron en la conquista, de madres que perdieron a sus hijos, de familias separadas por la violencia. Todas esas memorias estaban atrapadas aquí, sin poder descansar. ¿Y el ritual las liberó? No las liberó. Les dio un lugar donde existir sin dolor, como a mí. Al amanecer, o lo que pasaba por amanecer en ese lugar atemporal, Miguel encontró en su cuarto una nueva entrada en el diario. El hermano ha llegado. Ahora puede comenzar la verdadera sanación, no solo de él, sino de todos los que cargan memorias rotas. Este lugar existe para eso, para transformar el dolor en amor, el olvido en recuerdo eterno. Cuando salió de la casa, encontró a Esteban esperándolo en la plaza. Su guía parecía diferente, como si también hubiera experimentado algo durante la noche. ¿Viste a alguien?, le preguntó Miguel. A mi hijo, respondió Esteban en voz baja. Murió de leucemia hace 5 años, tenía 8 años. Hizo una pausa y añadió, me dijo que está bien, que no sufrió al final, que me perdona por no haber podido salvarlo. Miguel comprendió entonces que San Cristóbal de las Memorias no afectaba solo a los habitantes del pueblo. Cualquiera que llegara con una memoria rota, con un dolor no resuelto, encontraba aquí la posibilidad de sanación. ¿Crees que deberíamos irnos?, preguntó Esteban. Antes de que Miguel pudiera responder, don Aurelio se acercó a ellos. La señora quiere hablar con usted, le dijo a Miguel. Dice que es hora de que conozca toda la verdad. Los condujo hasta la iglesia, pero esta vez no se detuvieron en el altar principal. Don Aurelio los llevó por una puerta lateral que Miguel no había notado antes, hacia una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades del edificio. ¿Dónde vamos?, preguntó Miguel. A las catacumbas, respondió don Aurelio, donde ella guarda los recuerdos más antiguos. Las catacumbas eran una red de túneles excavados en la roca viva, iluminados por antorchas que ardían sin consumirse nunca. Las paredes estaban cubiertas de nichos donde descansaban los restos de generaciones de habitantes del pueblo, pero también había algo más. Objetos personales, fotografías, cartas, juguetes de niños, todos perfectamente preservados. Cada objeto cuenta una historia, explicó don Aurelio. La señora nos enseñó que los objetos absorben los recuerdos de quienes los amaron. En el centro de las catacumbas había una cámara circular con un altar de piedra. Sobre el altar descansaba una figura femenina tallada en mármol blanco, pero la estatua parecía respirar sutilmente, como si estuviera dormida en lugar de muerta. Ella, susurró don Aurelio. Miguel se acercó a la estatua y sintió una presencia poderosa emanando de la piedra. No era malévola, pero era tan intensa que le resultaba difícil respirar. ¿Quién es realmente?, preguntó. La respuesta no vino de don Aurelio, sino de la propia estatua. Los labios de mármol se movieron y una voz suave pero firme llenó la cámara. Soy la que guarda las memorias que el mundo quiere olvidar. Soy la que transforma el dolor en amor eterno. Soy la que cumple las promesas que nadie más puede cumplir. Miguel sintió que las piernas le temblaban. ¿Eres divina? Soy lo que necesito ser para cada persona, respondió la voz. Para este pueblo soy una misionera que cumple promesas antiguas. Para ti soy la guardiana de tu hermana. Para Esteban, soy la consoladora de padres que han perdido hijos. ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste para contar esta historia? Porque tú entiendes que algunas verdades solo pueden contarse a través del amor, no de la lógica. Porque has vivido con una memoria rota durante 30 años y sabes lo que significa necesitar un lugar donde el dolor se transforme en algo hermoso. Si tú también crees que algunos recuerdos no mueren, escribe, yo vi la señal aquí abajo. La estatua extendió una mano de mármol hacia Miguel. Cuando él la tocó, sintió que siglos de memorias fluían a través de su mente. La masacre de 1521, las oraciones desesperadas de los sobrevivientes, las generaciones de sufrimiento que habían marcado ese lugar, la llegada de la entidad que ahora hablaba con él. Vine aquí por primera vez en 1521, continuó la voz.
Una niña indígena me llamó con sus oraciones. Su familia había sido asesinada y ella pedía que el tiempo se detuviera para que su dolor no creciera. No pude cumplir su deseo entonces, pero le prometí que regresaría cuando fuera el momento correcto. Y ese momento fue 1987. Ese momento fue cuando el pueblo enfrentó una nueva amenaza de desaparición, cuando las memorias acumuladas durante siglos estaban a punto de perderse para siempre bajo las aguas de una presa. Miguel vio entonces, como si fuera una película proyectada en su mente, todo lo que había ocurrido realmente en agosto de 1987. La llegada de la entidad disfrazada de misionera, los preparativos para el ritual, el momento exacto en que el tiempo se detuvo y todos los relojes del pueblo marcaron las 3:33 para siempre. Pero también vio algo más, otros lugares en el mundo donde fenómenos similares habían ocurrido. Pueblos donde el tiempo se movía diferente, ciudades donde las memorias cobraban vida, espacios donde la realidad se plegaba para proteger recuerdos que de otra manera se habrían perdido. ¿Hay otros lugares como este?, preguntó. Hay tantos como corazones rotos que necesitan sanación, respondió la entidad, pero cada uno es único, adaptado a las memorias específicas que debe proteger. ¿Y qué pasa conmigo ahora? ¿Puedo irme? Puedes irte cuando quieras, dijo la voz con infinita ternura. Pero también puedes quedarte. Tu hermana está aquí, tus heridas pueden sanar aquí, tu dolor puede transformarse en algo hermoso aquí. Miguel miró a Esteban, quien había permanecido en silencio durante toda la conversación, pero cuyo rostro reflejaba la misma lucha interior que él experimentaba. ¿Qué eliges?, le preguntó a su guía. Creo que ya no soy tu guía, respondió Esteban. Creo que ahora somos compañeros de viaje. Cuando salieron de las catacumbas, el pueblo parecía diferente. Las calles brillaban con una luz dorada que no venía del sol. Las casas irradiaban una calidez que trascendía lo físico, y los habitantes se movían con una gracia que hablaba de una paz profundamente arraigada. Miguel comprendió que estaba ante una decisión que cambiaría su vida para siempre. Quedarse en un lugar donde el tiempo se había detenido para proteger las memorias más preciosas, o regresar al mundo exterior llevando consigo una historia que pocos creerían, pero que podría cambiar la perspectiva de muchos sobre la naturaleza de la memoria, el amor y la pérdida. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde la plaza central, con María Elena sentada a su lado y Magdalena jugando cerca de la fuente, Miguel se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. No se trataba de elegir entre quedarse o irse. Se trataba de elegir cómo quería recordar y cómo quería ser recordado. La decisión llegó de una manera que Miguel no esperaba. Al tercer día de su estancia en San Cristóbal de las Memorias, despertó con una certeza que le atravesaba el alma como una flecha de luz. No había venido solo a encontrar una historia. Había venido a completar un círculo que se había abierto 30 años atrás, el día que perdió a María Elena. El diario sobre su mesa tenía una nueva entrada, pero esta vez reconoció la letra. Era la suya propia, aunque no recordaba haberla escrito. He comprendido que el tiempo detenido no es una prisión, sino un regalo. Aquí las memorias no se desvanecen, no se distorsionan, no se pierden en el olvido. Aquí el amor permanece intacto para siempre. Salió de la casa y encontró el pueblo en estado de preparación. Los habitantes colgaban flores blancas de las ventanas, barrían las calles con una meticulosidad ritual y disponían velas en pequeños altares improvisados en cada esquina. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Esperanza. Es el día del retorno, respondió ella con una sonrisa que mezclaba alegría y solemnidad. Cada año, en el aniversario del ritual, ella regresa para renovar la promesa. Y este año, tú estarás aquí para presenciarlo. Miguel sintió un escalofrío. Cada año. Pero creí que había ocurrido solo una vez. El tiempo aquí funciona en círculos, explicó don Aurelio, acercándose con los brazos llenos de lirios blancos. Lo que pasó una vez, pasa siempre. Lo que prometió una vez, se promete siempre. Es la naturaleza de las memorias eternas. Durante la mañana, Miguel observó los preparativos con una mezcla de fascinación y aprensión. Los habitantes del pueblo se movían con la precisión de quienes han repetido los mismos gestos durante décadas, pero había algo diferente en sus rostros, una expectación que trascendía la simple rutina. ¿Qué va a pasar exactamente?, le preguntó a Magdalena. Ella vendrá,
respondió la niña con esa naturalidad que había aprendido a asociar con lo imposible. Como siempre viene, y todos los que tienen memorias rotas podrán entregarlas para que las transforme en algo hermoso. ¿Memorias rotas? Como la tuya, como la de Esteban, como la mía. Magdalena hizo una pausa y añadió, pero también las de otras personas que ni siquiera saben que las tienen rotas. Esa tarde, Miguel presenció algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. A las 3:33, cuando todos los relojes del pueblo marcaban su hora eterna, comenzaron a llegar visitantes que no habían estado ahí antes. Primero fue una mujer mayor que caminaba apoyada en un bastón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Detrás de ella, un hombre de mediana edad que arrastraba los pies como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Luego una pareja joven que se sostenía de las manos con la desesperación de quienes han perdido algo irreemplazable. ¿De dónde vienen?, preguntó Miguel. De sus propias memorias, respondió Esperanza. En el día del retorno, todas las personas que cargan dolor no resuelto son llamadas aquí, aunque no lo sepan conscientemente. Despiertan en sus camas en otros lugares del mundo, pero sus almas viajan hasta aquí. Miguel contó más de 30 personas que habían aparecido misteriosamente en el pueblo. Todas compartían la misma expresión de confusión mezclada con esperanza, como si hubieran seguido un llamado que no entendían pero que no podían ignorar. Una de las visitantes se acercó a él. Era una mujer de unos 40 años, con ojos enrojecidos por el llanto. «Disculpe», le dijo en un español con acento argentino. «¿Sabe usted por qué estoy aquí? Me dormí en Buenos Aires y desperté en este lugar. ¿Hay algo que haya perdido?», le preguntó Miguel suavemente. «¿Algún recuerdo que le cause dolor?». La mujer se quebró inmediatamente. «Mi hija. Desapareció hace 3 años. Tenía 17 años. Nunca supimos qué le pasó». Miguel entendió entonces la verdadera magnitud de lo que estaba presenciando. San Cristóbal de las Memorias no era solo un refugio para los habitantes locales, era un lugar de peregrinación involuntaria para todos los que cargaban memorias rotas, sin importar dónde vivieran. A medida que la tarde avanzaba, los visitantes comenzaron a integrarse naturalmente con los habitantes del pueblo. Miguel vio a la mujer argentina conversando con Esperanza, al hombre de mediana edad sentado junto a don Aurelio, a la pareja joven siendo consolada por otros padres que habían perdido hijos. «¿Cómo es posible que vengan de tan lejos?», le preguntó a María Elena, que había aparecido a su lado como solía hacer. «El dolor verdadero no conoce fronteras», respondió su hermana, «y las memorias más fuertes pueden viajar más rápido que el cuerpo». Al atardecer, todos los visitantes se reunieron en la plaza central. Miguel se dio cuenta de que él también era parte de ese grupo, no solo un observador. Durante años había pensado que había superado la muerte de su hermana, pero ahora comprendía que simplemente había aprendido a vivir con una herida que nunca había sanado completamente. Entonces comenzó a suceder algo extraordinario. La fuente seca en el centro de la plaza empezó a llenarse de agua que brotaba de la nada, agua cristalina que reflejaba no el cielo, sino memorias. En la superficie del agua, Miguel pudo ver escenas de todas las pérdidas que habían traído a los visitantes hasta ahí. El último día de la hija desaparecida, el momento del accidente que se llevó a un esposo, la enfermedad que arrebató a un padre, la guerra que separó a una familia. «Miren», dijo Magdalena señalando hacia la iglesia. Una figura vestida de blanco emergía lentamente de las puertas del templo. Era la misma presencia que Miguel había sentido en las catacumbas, pero ahora tenía forma humana. Una mujer de belleza indescriptible que irradiaba una luz suave pero poderosa. La entidad caminó hasta el centro de la plaza y extendió sus brazos hacia todos los presentes. «Vengan», dijo con una voz que resonaba directamente en el corazón de cada persona. «Traigan sus memorias rotas, entreguen su dolor, permitan que se transforme en amor eterno». Uno a uno, los visitantes se acercaron a la fuente. Miguel vio cómo cada persona tocaba el agua y sus memorias dolorosas se reflejaban en la superficie, pero gradualmente se transformaban en imágenes de luz y belleza. El dolor no desaparecía, sino que se transfiguraba en algo sagrado. La mujer argentina vio a su hija reflejada en el agua, no desaparecida, sino libre, sonriendo con una paz que trascendía la comprensión humana. El hombre de mediana edad
Contempló a su esposa fallecida rodeada de una luz dorada que hablaba de amor eterno. La pareja joven encontró en el reflejo a su bebé nonato, no perdido, sino esperando en un lugar donde el tiempo no existía. ¿Alguna vez has sentido que el amor verdadero es más fuerte que la muerte? Cuando llegó el turno de Miguel, se acercó a la fuente con las piernas temblorosas. María Elena caminó a su lado, ya no como una aparición, sino como una presencia real y tangible. «Es hora», le dijo su hermana. Miguel tocó el agua y inmediatamente vio reflejada toda su vida desde la perspectiva del amor en lugar del dolor. Vio cómo su pérdida lo había convertido en alguien capaz de consolar a otros, cómo su búsqueda de su hermana lo había llevado a ayudar a familias que habían perdido seres queridos, cómo su dolor se había transformado en compasión. «Ahora entiendes», dijo la entidad acercándose a él. «No viniste aquí para encontrar a tu hermana, viniste para descubrir que nunca la habías perdido realmente». «¿Qué significa esto?», preguntó Miguel. «Significa que tienes una elección. Puedes quedarte aquí, donde las memorias son eternas y el dolor se transforma en belleza. O puedes regresar al mundo exterior llevando contigo esta comprensión, sabiendo que tu hermana estará siempre contigo de una manera que trasciende la física». Miguel miró a María Elena, que sonreía con una serenidad absoluta. «¿Qué quieres que haga?», le preguntó. «Lo que tu corazón te diga», respondió ella. «Pero recuerda que ahora sabes la verdad. El amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma». En ese momento, Miguel comprendió que la decisión no era entre quedarse o irse, sino entre vivir con miedo al olvido o vivir con la certeza del amor eterno. Los otros visitantes comenzaron a desvanecerse gradualmente, regresando a sus cuerpos dormidos en lugares lejanos. Pero ahora llevaban consigo algo diferente: la paz de saber que sus seres queridos perdidos existían en un lugar donde el amor era más fuerte que la muerte. Miguel se quedó solo en la plaza con los habitantes del pueblo, sosteniendo en sus manos una fotografía que no recordaba haber tomado. Una imagen donde él y María Elena aparecían juntos, sonriendo, en el momento exacto en que el dolor se había transformado en amor eterno. La entidad se acercó una última vez. «¿Has tomado tu decisión?», le preguntó. Miguel miró la fotografía, luego a su hermana, luego a todos los rostros serenos que lo rodeaban. «Sí», respondió, «he decidido». Pero no dijo cuál era su decisión, porque sabía que algunas respuestas solo podían entenderse en silencio, en el espacio sagrado donde las palabras se vuelven innecesarias y solo queda la verdad del corazón. La mañana después del día del retorno amaneció diferente. Por primera vez desde su llegada, Miguel notó que la luz había cambiado sutilmente. No era que el tiempo hubiera comenzado a moverse nuevamente, sino que su percepción del tiempo mismo se había transformado. Ahora podía sentir los latidos de un corazón cósmico que marcaba no segundos ni minutos, sino momentos de comprensión. En su cuarto, el diario había crecido considerablemente. Páginas y páginas de testimonios escritos en diferentes caligrafías llenaban el libro, como si todas las personas que habían pasado por San Cristóbal de las Memorias hubieran dejado su huella escrita. Miguel encontró una sección dedicada enteramente a él, con entradas que parecían escritas por diferentes versiones de sí mismo. Miguel Hernández, día 1. He venido a investigar un fenómeno. No sabía que el fenómeno me iba a investigar a mí. Miguel Hernández, día 4. He encontrado a mi hermana, o quizás ella me encontró a mí, o quizás nunca estuvimos separados. Miguel Hernández, día 7. Comprendo ahora que hay dos tipos de tiempo, el que mide los relojes y el que mide el amor. En este lugar solo existe el segundo. La última entrada lo dejó sin aliento. Miguel Hernández, día eterno. He decidido convertirme en puente entre dos mundos. Llevaré la historia de este lugar al exterior, pero también traeré las memorias rotas del exterior hacia aquí, porque ahora sé que mi verdadera vocación no es solo contar historias, sino sanar las historias rotas. No recordaba haber escrito esas palabras, pero reconocía la verdad en cada una de ellas. Salió de la casa y encontró a Esteban empacando sus pertenencias. ¿Te vas?, le preguntó Miguel. «Regreso a mi mundo», respondió Esteban con una sonrisa serena. «Pero ahora sé que mi hijo está bien, que está en un lugar donde el tiempo no puede lastimarlo. Eso me da fuerzas para vivir diferente». «¿Y cómo vas a explicar lo que viviste aquí?». «No voy a explicar nada», dijo Esteban.
Voy a vivir de manera que otros puedan ver que el amor es más fuerte que la pérdida. Esa será mi manera de contar esta historia. Miguel comprendió que Esteban había elegido ser un testimonio viviente en lugar de un narrador. Era otra forma válida de llevar la verdad de San Cristóbal de las Memorias al mundo exterior. Esa tarde, Miguel se dirigió a las catacumbas para tener una última conversación con la entidad guardiana. La encontró en su forma de estatua, pero ahora podía percibir su presencia consciente sin necesidad de que hablara. ¿Es hora de que me vaya?, preguntó. «Es hora de que cumplas tu propósito», respondió la voz en su mente. «Pero antes, hay algo que debes ver». La estatua extendió su mano hacia una pared de las catacumbas que Miguel no había notado antes. La piedra se disolvió como niebla, revelando una cámara secreta llena de objetos que brillaban con luz propia. «Estos son los objetos de poder», explicó la entidad. «Cada uno contiene la memoria esencial de alguien que transformó su dolor en amor. Son semillas que pueden plantarse en el mundo exterior para crear otros lugares de sanación». Miguel vio cientos de objetos, fotografías que irradiaban calidez, cartas que pulsaban con luz dorada, juguetes infantiles que emanaban una inocencia protectora, anillos de boda que brillaban con la fuerza del amor eterno. «¿Puedo llevar uno? Puedes llevar el que resuene con tu corazón». Miguel caminó entre los objetos hasta que uno de ellos lo llamó irresistiblemente. Una pequeña libreta de dibujos infantiles. Cuando la tocó, supo inmediatamente a quién había pertenecido. «Era de María Elena», susurró. «Era de tu hermana, pero ahora es tuya», confirmó la entidad. «Contiene todo su amor por ti, transformado en poder de sanación. Donde quiera que la lleves, las memorias rotas podrán encontrar paz». Miguel tomó la libreta y sintió inmediatamente una calidez que se extendía desde sus manos hacia todo su cuerpo. Era como sostener un pedazo de sol líquido. «¿Qué debo hacer con esto?». «Lo que tu corazón te dicte, pero recuerda que ahora eres un guardián de memorias». Hay personas en el mundo exterior que necesitan saber que lugares como este existen, que el amor verdadero nunca muere, que el dolor puede transformarse en algo sagrado. Esa noche, Miguel organizó una ceremonia de despedida en la plaza central. Todos los habitantes del pueblo se reunieron alrededor de la fuente, que ahora contenía un agua que reflejaba no memorias dolorosas, sino recuerdos felices, niños riendo, familias reunidas, momentos de amor puro. «¿Vas a extrañarnos?», le preguntó Magdalena. «No puedo extrañar a alguien que llevo conmigo», respondió Miguel, tocando la libreta de María Elena que guardaba en su pecho. «¿Y vas a regresar?». Miguel miró hacia María Elena, que estaba sentada en el borde de la fuente, con esa sonrisa eterna que había aprendido a asociar con la paz absoluta. «Siempre que alguien necesite encontrar este lugar, yo seré el puente», dijo. «Y cuando mi tiempo en el mundo exterior termine, regresaré para quedarme». Don Aurelio se acercó y le entregó un sobre sellado. «Para cuando llegues a casa», le dijo. «Contiene las coordenadas de otros lugares similares a este, lugares donde las memorias rotas pueden encontrar sanación. Tu trabajo apenas comienza». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Hay muchos lugares así?». «Tantos como corazones hay en el mundo», respondió Esperanza. «Pero la mayoría están ocultos, esperando a alguien que pueda encontrarlos y dar testimonio de su existencia». La despedida con María Elena fue la más difícil y la más hermosa a la vez. Su hermana lo abrazó con una fuerza que trascendía lo físico. «No es un adiós», le dijo. «Es un hasta pronto, porque ahora sabes dónde encontrarme cuando me necesites. ¿Cómo sabré si lo que viví aquí fue real cuando regrese al mundo normal?». María Elena sonrió y tocó la libreta que Miguel llevaba en el pecho. «Cada vez que alguien toque esto y sienta paz, sabrás que fue real. Cada vez que una memoria rota se transforme en amor, sabrás que fue real. Cada vez que ayudes a alguien a encontrar sanación, sabrás que fue real». Miguel salió de San Cristóbal de las Memorias al amanecer del quinto día, caminando por el mismo sendero por el que había llegado. Pero ahora cada paso era diferente. No era el mismo hombre que había llegado buscando una historia periodística. Era alguien que había encontrado su verdadero propósito. Cuando llegó a la carretera principal, su teléfono móvil volvió a funcionar. Tenía docenas de mensajes y llamadas perdidas de su editor, preguntando por la historia que había ido a investigar. Miguel sonrió y marcó el número de la redacción. «Miguel, por fin»,
¿Dónde has estado? ¿Encontraste algo sobre esa fotografía misteriosa? Encontré mucho más que eso, respondió Miguel. Encontré una historia que va a cambiar la manera en que la gente entiende el amor, la pérdida y la memoria. ¿Es verdadera? Miguel miró hacia atrás, hacia las montañas donde sabía que San Cristóbal de las Memorias existía en su tiempo detenido, protegiendo las memorias rotas de quienes necesitaban sanación. Es más que verdadera, dijo, es necesaria. Durante el viaje de regreso a la Ciudad de México, Miguel comenzó a escribir la historia más importante de su vida, pero no la escribió como un artículo periodístico tradicional, la escribió como un testimonio, como una invitación, como un mapa para las almas perdidas que necesitaban encontrar su camino hacia la sanación. Sabía que muchos no le creerían. Sabía que algunos pensarían que había inventado todo, pero también sabía que habría personas leyendo su historia que sentirían un reconocimiento profundo, una resonancia que les diría que lugares como San Cristóbal de las Memorias no solo existían, sino que los estaban esperando. ¿Has sentido alguna vez que tu dolor podría transformarse en algo hermoso si supieras cómo? En su apartamento en la ciudad, Miguel creó un altar especial donde colocó la libreta de María Elena. Cada día, personas comenzaron a llegar, padres que habían perdido hijos, cónyuges que lloraban a sus parejas fallecidas, hermanos que cargaban culpas por tragedias pasadas. Al principio venían porque habían leído su historia en el periódico, pero pronto comenzaron a venir porque otros les habían contado que había un hombre que entendía el dolor de la pérdida y que sabía cómo transformarlo en algo sagrado. Miguel se dio cuenta de que no había dejado San Cristóbal de las Memorias realmente. Había traído un pedazo de ese lugar consigo, y ahora su apartamento se estaba convirtiendo en un punto de sanación para las memorias rotas de la ciudad. 3 meses después de su regreso, Miguel recibió una carta sin remitente. Dentro había una fotografía de la plaza de San Cristóbal de las Memorias, pero en esta imagen aparecían nuevas personas, algunas de las que él había ayudado en su apartamento, reunidas alrededor de la fuente con expresiones de paz absoluta. En el reverso de la fotografía, escrito con la letra familiar de María Elena, había un mensaje: gracias por ser el puente. El círculo se cierra cuando un corazón sanado ayuda a sanar otros corazones. Te amamos. Miguel comprendió entonces que su verdadera aventura apenas comenzaba. San Cristóbal de las Memorias no era solo un destino, era un estado del alma que podía extenderse por el mundo a través de corazones que habían aprendido a transformar el dolor en amor. Y él era solo el primero de muchos puentes que conectarían el mundo visible con esos lugares sagrados donde las memorias rotas encuentran su hogar eterno. 5 años después, Miguel Hernández ya no era solo un periodista. Se había convertido en algo que no tenía nombre en los diccionarios convencionales. Un cartógrafo de la sanación, un arqueólogo de memorias, un sembrador de esperanza en corazones fragmentados. Su apartamento en la Ciudad de México había crecido misteriosamente, no físicamente, pero sí en dimensiones que trascendían la arquitectura normal. Las personas que llegaban buscando ayuda a menudo comentaban que el lugar parecía más grande por dentro de lo que se veía desde afuera, como si el espacio se expandiera para acomodar tanto dolor, transformándose en amor. La libreta de María Elena había demostrado ser más poderosa de lo que Miguel había imaginado. Cada persona que la tocaba experimentaba una transformación inmediata. Madres que habían perdido hijos encontraban paz. Viudos descubrían que el amor continuaba más allá de la muerte. Hermanos separados por tragedias sentían la reconexión con sus seres queridos perdidos. Pero lo más extraordinario era que cada persona sanada se convertía, a su vez, en un sanador. Era como si la libreta fuera una semilla madre que generaba infinitas semillas hijas, cada una capaz de crear su propio jardín de memorias transformadas. Miguel había documentado cuidadosamente cada caso. Su archivo personal contenía más de 1000 testimonios de personas que habían encontrado sanación tocando la libreta de María Elena, y cada testimonio confirmaba lo mismo. El amor verdadero no moría, solo cambiaba de forma. Pero la historia más impactante llegó un martes de noviembre, cuando una mujer mayor se presentó en su puerta con una fotografía en las manos. «Usted es Miguel Hernández», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Yo soy Carmen Villalobos, y esta es mi hermana».
Le mostró la fotografía que Miguel reconoció inmediatamente. Era la imagen original que había recibido en el periódico 6 años atrás, la que había iniciado toda su aventura. ¿Su hermana? Rosa Villalobos, dijo Carmen con voz temblorosa. Desapareció en 1987. Tenía 32 años, era misionera y había ido a Chiapas a ayudar a las comunidades indígenas. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba. Rosa era la misionera, era mi hermana menor. Siempre decía que había nacido para sanar las heridas del mundo. La última carta que recibí de ella hablaba de un pueblo donde había una gran tristeza acumulada, donde iba a realizar una ceremonia especial. Carmen le entregó la carta, fechada el 10 de agosto de 1987. Querida Carmen, he encontrado el lugar que estaba buscando. San Cristóbal de las Memorias es un pueblo que carga siglos de dolor no resuelto. Voy a realizar una ceremonia que transformará todo ese sufrimiento en amor eterno. Sé que parece imposible, pero he aprendido que el amor verdadero puede hacer posible lo imposible. Si algo me pasa, recuerda que habré elegido convertirme en guardiana de las memorias más preciosas del mundo. Te amo para siempre. Rosa. Miguel leyó la carta con manos temblorosas. Todo encajaba finalmente. Rosa Villalobos no había sido una entidad sobrenatural visitando el pueblo. Había sido una mujer real, con una hermana real, que había elegido sacrificar su existencia normal para convertirse en la guardiana eterna de las memorias rotas. ¿Qué pasó después de eso?, preguntó Miguel. Nunca más supimos de ella, respondió Carmen. Las autoridades dijeron que no había registro de ningún pueblo llamado San Cristóbal de las Memorias. Pensaron que Rosa había tenido un episodio psicótico y había inventado todo. Pero usted sabía que no era cierto. Yo sabía que Rosa era capaz de cosas extraordinarias. Desde niña tenía el don de consolar a los que sufrían. Los animales heridos se acercaban a ella. Los niños tristes encontraban paz en su presencia. Siempre dijo que había venido al mundo para transformar el dolor en amor. Carmen le mostró entonces algo que dejó a Miguel sin aliento. Otra libreta idéntica a la de María Elena, pero esta contenía los dibujos que Rosa había hecho de niña. Rosa me pidió que guardara esto hasta que llegara el momento correcto de entregárselo a alguien, dijo Carmen. Y cuando leí su historia en el periódico, supe que usted era esa persona. Miguel tocó la segunda libreta y sintió inmediatamente una resonancia con la primera. Era como si las dos libretas fueran partes de un mismo corazón dividido, ahora reuniéndose para crear algo aún más poderoso. ¿Qué quiere que haga con esto? Lo que Rosa habría querido, que la use para ayudar a más personas, pero también quiero pedirle algo, lo que sea. Quiero que me lleve a San Cristóbal de las Memorias. Necesito ver a mi hermana una última vez. El viaje a Chiapas fue completamente diferente esta vez. Miguel ya no era un investigador buscando una historia imposible. Era un hermano que regresaba a casa, llevando consigo a otra hermana que necesitaba reencontrarse con su familia perdida. Carmen, a pesar de sus 75 años, caminó por los senderos montañosos con la determinación de quien ha esperado décadas para completar un círculo. Cuando San Cristóbal de las Memorias apareció ante ellos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es exactamente como Rosa lo describía en sus cartas, susurró. Los habitantes del pueblo los recibieron como si hubieran estado esperándolos. Magdalena, que seguía teniendo 7 años después de tantos años, corrió hacia Carmen y la abrazó. «Usted es la hermana de la señora», dijo con esa naturalidad que Miguel recordaba. «Ella está muy feliz de que finalmente haya venido». En la plaza central, junto a la fuente que ahora reflejaba memorias de amor en lugar de dolor, esperaba Rosa Villalobos. No había envejecido ni un día desde 1987, pero irradiaba una sabiduría y una paz que hablaban de décadas de servicio desinteresado. El reencuentro entre las hermanas fue uno de los momentos más hermosos que Miguel había presenciado jamás. Carmen pudo abrazar a Rosa, pudo conversar con ella, pudo decirle todo lo que había guardado en el corazón durante 36 años. ¿Te arrepientes de la decisión que tomaste?, le preguntó Carmen a su hermana. Nunca, respondió Rosa con una sonrisa luminosa. He pasado estos años consolando a miles de almas rotas. He visto el dolor transformarse en amor una y otra vez. He sido testigo de la resurrección de corazones que se creían muertos para siempre. ¿Y ahora qué? Rosa miró a Miguel y luego a Carmen. Ahora mi trabajo aquí está completo. Miguel,
Ha aprendido a ser un puente entre los mundos. Tú has venido para liberarme de mi promesa. Es hora de que este lugar continúe existiendo por sí mismo, sin necesidad de que yo sea su guardiana eternal. Esa noche, en una ceremonia que reunió a todos los habitantes del pueblo, Rosa transfirió oficialmente su papel de guardiana a la comunidad completa. Ya no necesitaba una persona para mantener el tiempo detenido. El amor acumulado durante décadas era suficientemente poderoso para sostener el lugar por sí mismo. ¿Qué va a pasar contigo?, le preguntó Miguel. Voy a hacer algo que he soñado durante 36 años, respondió Rosa. Voy a regresar al mundo normal con mi hermana y vamos a vivir los años que nos quedaron juntas. Pero antes de partir, Rosa le entregó a Miguel algo que cambiaría todo. Un mapa completo de todos los lugares similares a San Cristóbal de las Memorias que existían en el mundo. Hay 144 lugares como este en todo el planeta, le explicó. Algunos funcionan solos, otros necesitan guardianes. Tu misión, si la aceptas, es encontrarlos todos y crear una red de sanación que abarque el mundo entero. Miguel miró el mapa y sintió una emoción que mezclaba temor y exaltación. Era una responsabilidad inmensa, pero también la aventura más importante de su vida. ¿Cómo sabré si estoy listo? Ya estás listo, dijo Rosa. Lo has estado desde el momento en que decidiste transformar el dolor por tu hermana en amor por toda la humanidad. 3 meses después, Miguel publicó un libro que se convertiría en fenómeno mundial, Los lugares donde el tiempo sana. No era un libro de ficción ni un ensayo académico. Era un mapa emocional para las almas rotas, una guía práctica para encontrar sanación en un mundo lleno de dolor. El libro incluía las coordenadas exactas de 24 lugares de sanación que Miguel había logrado verificar, testimonios de cientos de personas que habían encontrado paz tocando las libretas sagradas, e instrucciones detalladas para crear espacios de transformación en cualquier lugar del mundo. Pero lo más importante del libro era su mensaje central. No era necesario viajar a lugares místicos para encontrar sanación. Cualquier persona que hubiera transformado su dolor en amor podía convertirse en un guardián de memorias. Cualquier espacio tocado por el amor verdadero podía volverse sagrado. El libro se tradujo a 42 idiomas e inspiró la creación de miles de círculos de memorias sanadas en ciudades de todo el mundo. Cada círculo funcionaba igual. Personas que habían perdido seres queridos se reunían para compartir sus historias y transformar colectivamente el dolor en amor. ¿Has sentido alguna vez que tu historia de pérdida podría convertirse en medicina para otros corazones rotos? Miguel siguió viajando. Siguió encontrando lugares de sanación. Siguió conectando corazones rotos con espacios de transformación. Pero su base siempre siguió siendo su apartamento en la Ciudad de México, donde las libretas de María Elena y Rosa continuaban sanando memorias día tras día. En su escritorio guardaba una fotografía especial. Una imagen donde aparecían él, María Elena, Rosa, Carmen, Magdalena y cientos de personas más, todas sonriendo con esa paz que solo conocen quienes han aprendido que el amor verdadero trasciende la muerte. La fotografía había aparecido misteriosamente en su escritorio una mañana, sin explicación. Pero Miguel ya no necesitaba explicaciones para los milagros. Había aprendido que algunas verdades eran demasiado hermosas para caber en palabras, demasiado sagradas para reducirse a lógica. Al dorso de la fotografía, escrito con la letra combinada de María Elena y Rosa, había un mensaje final. Gracias por enseñar al mundo que el amor nunca muere, solo se transforma. Gracias por demostrar que las memorias rotas pueden convertirse en medicina para otros corazones. Tu historia apenas comienza. Hay millones de hermanos esperando encontrar a sus hermanas, millones de memorias esperando ser sanadas. Sigue siendo el puente. Te amamos para siempre. Miguel cerró los ojos y sintió la presencia de todos los que había ayudado, de todos los que aún necesitaban ayuda, de todas las memorias que esperaban ser transformadas en amor. Afuera, en algún lugar del mundo, una persona acababa de perder a alguien que amaba. En algún otro lugar, alguien más acababa de encontrar sanación después de años de dolor. Y en San Cristóbal de las Memorias, el tiempo seguía detenido a las 3:33 de la tarde, protegiendo para siempre las memorias más preciosas de la humanidad. El círculo era infinito, el amor era eterno, y las memorias, una vez transformadas en luz, brillarían para siempre en algún lugar sagrado
donde el tiempo se había detenido para que el amor pudiera ser eterno. La historia había terminado, pero también acababa de comenzar, porque cada persona que la leyera llevaría consigo una semilla de sanación, y cada semilla plantada en un corazón roto se convertiría en un nuevo lugar donde las memorias podrían encontrar paz. Y eso, sabía Miguel, era todo lo que realmente importaba. Que el amor continuara extendiéndose, que la sanación siguiera multiplicándose, que las memorias rotas encontraran siempre un hogar donde transformarse en algo eterno y hermoso.